También lo que vamos a estar desarrollando en el transcurso del verano, que en realidad ya venimos charlando de un tiempo esta parte, tiene que ver con distintas cuestiones que obedecen al ámbito provincial, en tanto que legislación y además arranca un año, digamos, con un año particular, no para la provincia de Buenos Aires, y por eso también queríamos convocar, en este caso, a un senador de la provincia, un senador bonaerense, que de hecho ya lo estábamos mencionando porque ha presentado el primer proyecto del año en el Senado bonaerense. Estamos hablando del señor Marcelo D'Aleto, que ya lo tenemos conectado para charlar con nosotros aquí en esta Mañana del Centro, aquí en Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día, gracias por conectarse con nosotros. Buen año. ¿Cómo ha arrancado este 2025? Muy buenos días, feliz año para ustedes. Un gran placer, como siempre, charlar con Chivilcoy a través de ustedes. Marcelo, bueno, un año que arranca con una particularidad, ¿no? Digo, la provincia de Buenos Aires no ha aprobado lo que es su proyecto. Tenemos entendido que se va a tratar en febrero. Bueno, ¿qué concepto le merece, ¿no? El hecho de haber cerrado este año por ahí, o mejor dicho, 2024 sin presupuesto y comenzar el año dando tratamiento, sí, obviamente a lo que es esta herramienta de gobierno. Bien, primero que todos, especialmente la oposición, queremos tener un presupuesto en la provincia porque eso es un valor más de una política de Estado que un valor del oficialismo. Por eso el presupuesto siempre requiere, como por ejemplo el endeudamiento, requiere 2/3. Es una política de Estado y todos queremos que el presupuesto salga. Ahora, no cualquier presupuesto. Y hay un dato en este presupuesto que nos parece importante y sintetiza cuál es la postura de la oposición. El 2024 fue un año muy duro, donde, por ejemplo, a pesar del límite que puso la oposición a fines del 2023, donde con un gran año de inflación que veníamos y apuntábamos a otro año con gran inflación, el aumento en los patrimoniales eran del 300% el tope, nosotros le pusimos un techo de 200. A pesar de ese techo de 200, el inmobiliario urbano, el que paga cada casa de familia en Chivilcoy, recaudó un 27% por encima de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Buen trabajo de ARBA, pero también una muy buena actitud del contribuyente que en un año tan difícil, porque se le achicaron sus costos, su vida, por las tarifas, por el costo de vida, por lo difícil que fue el 2024, a pesar de eso pagó más impuestos provinciales que en el 2023. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la oposición? El gobierno necesita pagar sueldos, necesita pagar jubilaciones, que no lo va a dejar de pagar porque no tenga presupuesto, porque el presupuesto continúa, Claro. necesita transferir a los municipios, pero lo necesita hacer siguiendo un poquito por debajo de la inflación. Lo que no puede hacer es recaudar por encima de la inflación, porque eso quiere decir que le está sacando al contribuyente un dinero que no tiene. Entonces, nuestro lema es actualización sí, aumento no. Si logramos consensuar ese punto, el martes que viene hay una reunión de varios ministros del Ejecutivo con distintos sectores legislativos, con todos los bloques, y empezamos una nueva etapa de diálogo para ver si en los primeros días de febrero la provincia puede arrancar con un presupuesto, un mes atrasado, pero presupuesto al fin. Bien, bueno, sé que el punto está ahí. ¿Sí? Nosotros fuimos recibiendo, por ejemplo, durante 2024, varias inquietudes por parte del sector rural con respecto al inmobiliario rural. O sea, en el urbano pasó más o menos lo mismo. Así es, tanto el rural como el urbano fueron impuestos que recaudaron muy bien. Y si bien hay que aclarar que la provincia, el 50% de sus recursos son de lo que viene de Nación y que ha sufrido una merma importante, el otro 50% es lo de la provincia, y de lo de la provincia el 80 más o menos, 78 es ingreso bruto y un 22 es el conjunto de estos impuestos patrimoniales, sellos, automotores y otros impuestos. Si bien son impuestos chicos, son los que más directamente le impactan al contribuyente, porque la gente cuando paga ingreso bruto lo paga en su actividad económica, no se da cuenta, y los impuestos nacionales lo paga cuando paga IVA, cuando paga ganancias. Por eso es importante aclarar que tampoco estos son el 100% de los recursos provinciales, pero son los que más siente la gente. Marcelo ha presentado varios proyectos durante 2024, ¿no? Metiéndonos más, obviamente, en su labor legislativa particular. Em, ¿qué destaca de los proyectos que ha presentado? ¿Cuáles se pudieron aprobar?
¿Cuál va a insistir en este 2025 justamente para que tenga tratamiento? Bueno, la actividad legislativa tiene distintas facetas. Una es la presentación de proyectos que lo que hacen es darle algún trabajo técnico para que en el momento indicado que se requiera ese cambio se pueda hacer. Ahora, no hemos tenido, porque la crispación que hay en la sociedad es la crispación que hay también en la política y en los poderes legislativos, podemos decir que a veces el único consenso que logramos es para izar la bandera y bajar la bandera cuando se inicia una sesión. No hemos podido, la ley de presupuesto, que es el principal consenso, tampoco se pudo, tampoco se pudo obtener. Con lo cual, creo que para destacar como trabajo legislativo, lo más importante de mi equipo es que pudimos hacer un seguimiento a los números de la provincia, trimestre a trimestre, mes a mes, le pudimos hacer un seguimiento y ver cómo la provincia iba ejecutando y hemos dejado una cantidad de proyectos donde en este momento el que más estamos trabajando y tratando de lograr un consenso es el que está en condiciones de la provincia, que es el proyecto de unicameralidad, que es la provincia tiene que un cambio institucional que entendemos que va a cambiar mucho. ¿Por qué? 15 provincias argentinas tienen una sola cámara, la provincia de Buenos Aires tiene dos cámaras, y eso hace no solo mayor burocracia legislativa, sino que tengamos que votar cada 2 años. Y si nosotros hacemos un cambio en la unicameralidad, vamos a pasar a votar cada 4 años, y pasar a votar cada 4 años es la gran herramienta que puede tener un gobierno para tratar de gestionar y mejorar la cosa pública. Por eso este es el proyecto que en esta primera semana de enero es el que más estamos trabajando, tratando de convencer a los otros sectores, especialmente el oficialismo, que es un proyecto que le viene muy bien a la provincia, independientemente de qué sector lo ha presentado. O sea, la idea es que pueda unificarse también en la provincia de Buenos Aires, tener una única cámara, no de diputados y senadores como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte. Así es, porque hoy hay dos cámaras que representan lo mismo, que son las secciones electorales. La Claro. Nación tiene dos cámaras, pero una representa a diputados de la población y senadores representa a la provincia. Y acá lo que tenemos que tener es al revés, una sola cámara que represente dos cosas, donde, por ejemplo, el número de hoy, 138 legisladores, 48 representan a las secciones, a razón de 6 por cada una de las 8 secciones, y el resto representan a la población. Podría ser una manera de implementarlo. Para esto hay que hacer una reforma constitucional y hay una forma muy sencilla de hacerla sin convocar a una convención. Simplemente se vota con 2/3 este proyecto de cambio y en la próxima elección es la sociedad la que dice sí o no. Si la sociedad dice que sí, en el 2027 la provincia de Buenos Aires empieza a votar cada 4 años, tenemos una sola Cámara y solo ese cambio yo estoy convencido que va a permitir que se pueda gobernar mucho mejor en la provincia de Buenos Aires. ¿Siente hoy, sí, esta necesidad de que la población justamente, digamos, comience a votar cada 4 años? Porque ahora estamos hablando de un 2025 todavía sin definiciones, si se va a desdoblar, si no se va a desdoblar, si paso sí, si paso no, que la boleta de papel, que si se puede implementar, que no. Digo, por ahí muchas cuestiones que terminan hasta mareando, ¿no?, al electorado. Estamos mareados nosotros que nos digamos esto, Claro. imagínense, pobre la sociedad, primero porque estamos ya violando algo que es grave, que es hablar de reglas electorales en años impares, es decir, en el año que va a haber una elección. Eso está mal, porque justamente para que el sistema electoral esté en la cabeza de la sociedad, es necesario que durante el año anterior ya estén las reglas claras. Por eso hoy, si no hay ningún cambio, vamos a ir a votar al cuarto oscuro, vamos a encontrar un presidente de mesa que nos va a dar una boleta única para votar diputados nacionales y un sobre para votar concejales y legisladores. La persona entra al cuarto oscuro, elige una boleta para estas dos categorías y le hace una marca a la boleta única. Sale, pone una en una urna y otra en otra urna. Hoy iríamos a votar así. Intentar eliminar las pasos sería cambiar las reglas en el año electoral. Intentar desdoblar sería cambiar las reglas en el año electoral, y sería que la gente vote una elección más, porque hoy ya la gente tiene que votar en agosto y en octubre, y los bonaerenses tenemos que votar los cargos provinciales en agosto y en octubre. Esto que estoy diciendo lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, votar con dos urnas el año pasado,
y se pudo hacer. Y bueno, creo que tenemos que hacer eso y no enloquecer a la sociedad y a todos con el cambio de reglas ahora en los próximos meses. Marcelo, tengo un par de preguntas más para hacerle y bueno, como siempre agradeciéndole Con todo la gusto. gentileza de charlar con nosotros. Bueno, usted Por favor. propuso, ¿no? Cambiar lo que eran las PASO, ¿sí? O modificarlas, ¿sí? Por algún otro sistema un poco más productivo. Así es. Pues, en vez de pasos, que sean PAS, sacarle la O de obligatoria. ¿Por qué? Las pasos son una gran herramienta de la democracia porque permiten que a los candidatos de los partidos políticos no lo elijan dos o tres personas, un aparato, un grupo político, sino lo tiene que elegir la sociedad. Y eso es bueno. O sea, no es lo mismo en Chivilcoy, que en unas pasos deben votar 45.000 personas, 40.000 personas, Sí, que por ser voluntarias voten 20.000 personas y que por no que existan pasos vengan 200 personas y digan los candidatos del partido este es este, los candidatos es este, y van a ver cómo empieza uno a ver cómo baja la calidad, porque es una cuestión, la calidad tiene una cuestión de si pasa el filtro de la sociedad. Ahora, también por otro lado hay una queja que hay gente que no quiere participar y también hay organizaciones que no quieren participar cuando logran ese consenso. Entonces, que sean, en vez de pasos obligatorias, que sean primarias, abiertas y simultáneas, en forma voluntaria. ¿Para quién? El elector, ¿querés participar? Andá, no querés participar, no vayas. ¿Qué va a pasar eso? En vez de votar el 80, votará el 40, el 30, es un número importante igual. ¿Y qué va a pasar con las organizaciones que tienen ese acuerdo que no tienen interna? Van directo a octubre, es un premio al acuerdo, es un incentivo, ahorrarse la plata de la campaña es un incentivo para ir directo a octubre. Nos parece que este sistema es mucho mejor para mantener esta herramienta positiva de las pasos y quitarle esta cualidad negativa que es la obligatoriedad, tanto para el elector como para la organización. bueno, interesante, ¿sí? Interesante, digo, mientras mantengamos este sistema, resulta más interesante por ahí que el actual, que además sabemos, Marcelo, que bueno, lo de obligatoriedad se ha perdido, ¿no? O sea, mucha gente hoy no va a votar a las PASO y sí concurren a votar en las generales, ¿no? Cuando se define todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por hablarlo en criollo. Quería preguntarle por el tema de los números de la provincia de Buenos Aires, porque durante, bueno, este año hemos escuchado, sí, obviamente al oficialismo, hablar de una pérdida, hablar de dinero que hoy Nación no le transfiere. Digo, y en cuanto a este seguimiento que ustedes han realizado conjuntamente con su equipo de trabajo, ¿qué arrojan estos números? ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? Primero, primero van a ver que el análisis de los números de la provincia es una opinión muy positiva a la gestión económica del gobernador, y lo digo como opositor, pero la gestión en el 2024 de los números, no sé si por gusto, fue por obligación, no le quedó otra, pero hubo una muy buena ejecución presupuestaria. ¿Pero por qué hubo buena? Porque el 2023 fue muy malo. ¿Cómo terminamos el 2023? En el 2023 se pagaron en sueldos 330.000 millones. ¿Cuánto es el déficit que se terminó? 627. Dos masas salariales faltaron en el 2023. Pero esas dos masas salariales faltaban porque había tenido una transferencia extraordinaria, eso que se conocen como esos fondos que le dio Alberto y Cristina, que Milei se los quitó, mucho en ATN y en otros fondos de fortalecimiento fiscal, que eso eran unos 790.000 millones. Con lo cual, eso eran unas dos masas salariales y media. Conclusión, el 2023 terminamos la provincia con una ejecución presupuestaria muy mala, con cuatro masas salariales y media. ¿Qué era la provincia en el 2024? El Titania. Íbamos derechito hacia el Patacón, si seguíamos ejecutando así. ¿Qué hizo Kicillof? Hizo un ajuste que públicamente yo digo que está compitiendo con Milei a ver quién es más el ajustador, si Milei o Kicillof. ¿Y dónde está el ajuste? Que la inflación, cuando uno analiza los primeros 9 meses del 2024, no tengo los números exactos ahora, pero fue más o menos del 250%, y el gasto aumentó más o menos en un 180%. ¿Qué quiere decir? Que el gasto no lo aumentó al nivel de la inflación, que es lo lógico, que uno si compra un vaso que sale 10, la inflación fue del 20, ese vaso sale 12. Claro. No, ¿qué hizo? Gastó 9 en vaso, gastó menos. Entonces, utilizó un gastó por abajo de la inflación, eso se llama achicar, se llama ajustar, y eso le permitió que ese agujero del 2023
tuviera un 2024 muy, muy, pero muy, muy tranquilo, muy equilibrado, y que hoy la provincia haya, lo digo como un piropo esto, la provincia evitó tener que ir a una financiación, como no tiene financiación de organismos internacionales, no tiene financiación de crédito, tenía que ir a la financiación del empleado, que era la del bono. Evitó. Y ustedes me van a decir, bueno, pero el empleado público se le aumentó, que si no le aumentó por debajo de la inflación. Sí, es verdad, pero si le hubiera aumentado al nivel de inflación, hubiera sido pan para hoy, hambre para mañana, porque hoy estaría cobrando con patacones. Con lo cual, 2023 muy malo, 2024 muy buena ejecución presupuestaria. Obviamente, tenemos que rechazar que el gobernador diga que quiere comprar niñas, es una pelotudez. Tenemos que rechazar que el gobernador quiere gastar 18.000 millones en Universidad Nacional y cuando es un gasto que le corresponde a la nación y cuando la provincia no puede hacer frente a un nivel de infraestructura y de obra pública como lo vemos, por ejemplo, en las rutas alrededor de Chivilcoy. Claro, se lo preguntaban también algunos de sus otros colegas. ¿Está la provincia de Buenos Aires en condiciones de querer, digamos, hacer aquello que no hace nación? Por una cuestión política, por una cuestión electoral, por una cuestión hasta de principio, si se quiere, ¿no? Sacando de lado por ahí lo político y esta competencia y esta contienda, digo, ¿está hoy en condiciones? Por supuesto que no, la provincia tiene 10.000 kilómetros de ruta sin peaje, 10.800 concretamente. Una ruta reparada generalmente dura 10 años. La provincia necesita reparar 1.000 kilómetros de ruta por año. La provincia tiene un atraso en obra pública que tiene una unidad de medida muy clara que es la siguiente. Le destina de su presupuesto el 5% a obra pública. Las provincias que mejor funcionan en este sentido destinan el 25, el 20, el 15. O sea, la provincia tiene que cambiar la matriz de su gasto, achicando en gasto corriente y destinando más dinero a obra pública. Ahora, no empezó a hacerlo, mucho menos está la provincia, y nunca lo va a estar, porque es la provincia, no la nación, con posibilidad de financiar lo que gastan nacionales. Creo que forma parte de la campaña a presidente de Kicillof, y bueno, creo que un error justamente de la oposición es poner un límite a todo esto. Marcelo, la última pregunta que le hago. Un concepto del primer proyecto del año que ha presentado en el Senado vinculado, relacionado a la fotomulta. Así es, intentamos por ley establecer dos reglas que entendemos que mejora el tránsito en la ruta. Primero, que el conductor sepa la velocidad a la cual debe conducir. Para eso pedimos cartelería de 1 a 10 kilómetros, eso lo decía la autoridad de aplicación, no es lo mismo la 30 que la 5 que la ruta 2 o la 7. Entonces, que cada 1 o 10 kilómetros haya cartelería de dos lados indicando la velocidad, porque nos pasa a los que conducimos la ruta que no sabemos si es 130, si es 110, si es 80, si es 60 o 40, Sí. y eso es la primera medida que pedimos. Y lo segundo, que cuando nos encontremos con una cámara, no nos avise 500 metros antes, nos avise 3.000 metros antes, con la provisión de que haya un cambio en la velocidad de control de mayor a 40, es decir, si veníamos a 130, no me puedes poner una cámara de 60, como tenemos en algunos lados de la ruta 30, ya más del lado de Chacabuco, o una de 80. Porque sin lugar a duda eso tiene un fin recaudatorio, es un cazabobo, y ese no es el fin de las cámaras, que justamente el fin es que todos respetemos la velocidad, pero primero tenemos que saber cuál es la velocidad. Claro, sí. Y además, por ahí uno viene viajando y de repente te encontrás con el cartelito encima y también puede ser peligroso el tener que rebajar tanto, ¿no? La velocidad. Así es. Más en algunas rutas que, bueno, ya sabemos que las condiciones no son las mejores. Marcelo, bueno, agradecerle como siempre la gentileza de charlar con nosotros aquí en Radio del Centro de Chivilcoy. Bueno, y ya vamos a seguir en contacto por los Con todo gusto. proyectos legislativos que viene presentando, pero asimismo también por el tratamiento, bueno, en este caso le preguntábamos por el presupuesto, por algunas otras cuestiones que atañen a la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por el tiempo, muy amable. Feliz año para todos. Muchas gracias, igualmente. Marcelo D'Aleto charlando con nosotros en la mañana del centro, sí, senador bonaerense, senador provincial, en este caso de la oposición. ¿Por qué? Porque
se viene el tratamiento del presupuesto. Sí, todavía no se trató el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, se ha extendido su tratamiento, se habla de febrero, pero bueno, en este mes de enero también los senadores, los diputados van a estar manteniendo más reuniones con funcionarios provinciales para tratar de llegar a un acuerdo y que la provincia de Buenos Aires en febrero pueda contar con esta herramienta de gobierno, o sea, pueda tener su presupuesto actualizado para 2025. Y después charlamos algunas otras cuestiones legislativas en base a los proyectos o inquietudes, no necesariamente proyectos, sino también informes que viene presentando Marcelo D'Aleto en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una tanda en la mañana del centro, la primera tanda, y ya regresamos, sí, para empezar a meternos también en otras cuestiones